Recordaba cuando estaba Pablo y Silas en la cárcel. Y se estaban en el calabozo de más adentro, habían sido castigados con 39 latigazos, estaban atados en el cepo, donde no se podían mover y con todas las llagas del dolor, las heridas de lo que habían sido castigados. Y sin embargo, dice, ellos cantaban himnos y alababan al Señor. Y eso hizo que se produzca un terremoto, donde no solamente fueron libres ellos de los grillos y el cepo, sino fueron libres todos los presos. Y no se escapó ni uno. Pero además fue libre, y esto es lo extraordinario, fue libre el carcelero y toda su familia, porque entendieron quién era Jesús y entendieron el poder de Dios. ¿Para qué está el poder de Dios? Para perdonar pecados y para hacernos libres de todo pecado. Amén. Así que damos gloria a Dios, porque somos libres en Cristo Jesús. Amén. Bien, en esta mañana vamos a escuchar la palabra de Dios, que va a estar a cargo de nuestro hermano Walter Silia. Que Dios esté bendiciendo y estemos atentos en nuestro corazón, porque siempre Dios tiene algo para hablar. Decía en la oración Brian, que a veces puede ser en una canción, en una alabanza, en una noticia, en un hermano que te saluda, pero Dios siempre tiene algo para hablar. Amén. Así que estemos atentos en nuestro corazón, prestemos atención a lo que la palabra de Dios o lo que Dios quiere decirnos a cada uno de nosotros. Dios te bendiga, Walter. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Que la paz de la ciencia con todos ustedes. Amén. Y Dios tiene un propósito en tu vida. Y también, aparte de tener un propósito Dios para tu vida, Dios tiene un tiempo para tu vida. Amén. Vamos a hablar un poco sobre eso hoy. Que Dios tiene un propósito, pero en ese propósito también Dios se toma un tiempo para estar tratando en tu vida. Amén. En la Biblia tenemos un número 40. ¿Quién no escuchó del número 40 en la Biblia? Muchas veces vemos en la Biblia 40 días, 40 noches, 40 años, y era un número que tiene un significado en la Biblia. Y este número 40 en la Biblia tiene el significado que Dios tenía un propósito y un tiempo para tratar diferentes personajes o hasta una nación. Dios se tomaba un tiempo de 40 días o 40 años para disponer de una nación, para cambiarlos, para transformarlos, también para traer juicio, también para cumplir su propósito del Señor en la vida de las personas o en la vida de las naciones. Vamos a leer en Proverbios 19:21. Y dice así la palabra de Dios: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. Muchos pensamientos, hermanos y hermanas, tenemos, mas el consejo de Jehová permanecerá. Mal propósito de Dios, yo diría, mal propósito de Dios permanecerá en tu vida. ¿Amén? Y Dios, como para hacer su propósito en tu vida, va a tener que tratarte, mi hermano, mi hermano. Y vamos a ver muchos ejemplos en esta mañana. Vamos a buscar en Génesis 7:1. Génesis 7:1. ¿Quién escuchó de Noé? Todos hemos escuchado la historia del gran Noé, hombre de fe. Dice 7, vamos a leer del versículo 1 al versículo 4. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí. En esta generación, de todo animal impío, tomarás 7 animales limpios, macho y su hembra. Mas de los animales que no son limpios,
una pareja, el macho y su hembra. Y también de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasado aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente. Amén. Dios, en este parte de la Biblia, en Génesis, mostramos que Dios trajo juicio por 40 días y 40 noches a todo ser viviente de la tierra, todo ser humano, hombre, mujer, niño, todos aquellos que hacían maldad, porque dice que en ese tiempo llegó tanta la maldad a la presencia del Señor que Dios decidió eliminarlo por las aguas. Pero hubo una familia, un hombre de fe, que su nombre era Noé. Y dice que Noé y toda su familia, con sus hijos y sus nueras, se salvaron, tuvieron protección, entraron en el arca de Noé. Eso me está hablando mi hermana y mi hermana, que Dios tiene una cobertura especial para sus hijos que son obedientes. Imagínate que Noé tomó la palabra de Jehová de los ejércitos. En ese tiempo, mi hermano no llovía. Dice que había un rocío solamente que regaba la tierra. No se conocía la lluvia. Y que como era la fe de Noé, que no había lluvia, armó y se hizo un arca. Dios le dio las medidas exactas cómo construir el arca. Y él por fe lo hizo. Eso me lleva, mi hermano, que la fe tiene un proceso. La fe tiene un proceso. Y ese proceso tiene una acción. Tu fe tiene que tener una acción. La fe de Noé, la acción de Noé, ¿cuál fue? Hacer el arca de Noé porque creyó a Jehová de los ejércitos. Está en vos si vos le crees a Dios y tu fe no queda estancada y nomás. Tu fe tiene que tener acción, mi hermano, mi hermano. Y la acción de Noé cuando armó el arca fue su salvación de él y toda su familia. Dios te guarda, mi hermano, y que tiene esa cobertura, porque el arca de Noé es como la cobertura de Jehová de los ejércitos en tu vida. Llovía, relámpagos, truenos, vientos, y nada de eso llegó a la familia de Noé. Así también tu cobertura tiene que estar en Jesús, tiene que estar en Jehová de los ejércitos. También tenemos el ejemplo, vamos a leer en Hechos 7:36. ¿Quién no ha oído de Moisés? Hechos 7:36 dice, hablando por Moisés, lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto, y en el Mar Rojo, y en el desierto, por 40 años. ¿Quién no conoció a Moisés? Moisés, ¿se acuerdan? Que tuvo su encuentro con Dios en la zarza ardiente. Y fíjate cómo son los nuevos 40. 40 años estuvo Moisés en Egipto. 40 otros hasta que mató, ¿se acuerdan del egipcio? Y se escapó, tuvo que huir. Y otros 40 años estuvo recluido, escondido. Se casó, tuvo hijos, pero estaba escondido ahí. Hasta que al finalizar esos 40 años tuvo el encuentro con Jehová de los ejércitos a través de la zarza ardiente. Y después, otros 40 años en el desierto. 40. Son los tiempos que Dios tuvo para estos personajes. Pero ¿qué pasó? Prodigios, milagros. Hubo castigo para el pueblo egipcio. Dios lo libera, lo lleva al desierto. Amén. Y tras esa huida en el desierto, vieron las maravillas y milagros de Dios. Los israelitas. Vino el maná, milagro del cielo.
que representa a Jesús, el pan diario para tu vida. Pero ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Se cansó de comer maná. Y así somos nosotros, mis hermanos, mis hermanas. Dios nos lleva en el desierto, Dios te lleva a hacer una prueba y Dios demuestra su misericordia. Dios te da lo que necesitas día tras día, porque el maná, mi hermano, era día a día. No había que guardar el maná para el otro día porque se pudría, sino que Dios le daba a los israelitas el sustento diario. Pero ¿qué pasó? Se cansaron y renegaban. Dios le daba agua, luego le daba pan del cielo y empezaron a renegar delante de Moisés. Y nosotros espiritualmente somos así, mi hermano. Pasamos por las pruebas, pasamos por el desierto. Dios te da lo que necesitas. Pero en vez de ver la bendición de Dios, en vez de ver la provisión de Dios, ves el desierto y ves tus problemas y renegar el Señor de tus problemas y no ves la provisión del Señor que te da día a día, no ves lo que Dios está contigo día a día. El pueblo de Israel estaba con Dios, cuántas maravillas vio el pueblo de Israel por la mano de Dios, pero ellos veían el desierto, no veían el poder de Dios y Dios tuvo que llevarlos 40 años durante el desierto. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón. Y dice que esa generación no entró a la tierra prometida, no entró, sino que entraron sus hijos, la otra generación que venía. Y Dios necesitaba hacer una limpieza en el corazón duro del pueblo de Israel. Dios también nos prepara para un ministerio. Moisés mismo fue preparado para un ministerio. Vamos a leer en Éxodo 34, 27 y 28. Éxodo 34, 27 y 28. Y dice así la palabra de Dios. Y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a esta palabra te he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan, ni bebió agua, y escribió en las tablas las palabras del pacto de los 10 mandamientos. Dios te prepara para un ministerio, hermano. Y cuando Dios te prepara para un ministerio, también Dios tiene tu tiempo para prepararte para ese ministerio. Hermano, mi hermano, Moisés estuvo 40 días, 40 noches delante de Jehová de los ejércitos, delante de Dios, preparando el ministerio de los 10 mandamientos. ¿Para qué? Para enseñar al pueblo de Israel cuáles eran los estatutos, los mandamientos de Dios para corregir y para guiar al pueblo de Israel. El pueblo necesitaba palabra, el pueblo necesitaba guía, el pueblo necesitaba estatutos para cómo seguir a Jehová de los ejércitos. El pueblo debería saber qué tengo que hacer y lo que no tengo que hacer. El pueblo tenía que saber cuáles eran las palabras del Señor para ellos, cuáles eran los estatutos que se requerían día a día el pueblo de Israel. Y Moisés estuvo preparando 40 días, 40 noches. Otro ejemplo para prepararse el ministerio fue el más grande, Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice que cuando Jesucristo se bautizó, dice que él fue lleno del Espíritu Santo de Dios. Y en el Espíritu dice que el Espíritu lo llevó al desierto a prepararse Dios. Pero Jesús no tenía que pedir perdón, Jesús no se tenía que arrepentirse nada. Jesús iba al desierto, pero ¿para qué iba al desierto? En el desierto lo esperaba el enemigo.
Satanás. Y Jesús se tenía que preparar para entablar guerra contra el enemigo. Y Dios lo venció. Y dice la palabra de Dios que Dios lo venció no luchando con los ángeles, no peleando él, sino cómo lo venció Dios al diablo. Lo venció con la palabra. Cada vez que venía el diablo a tentarlo, Dios le ponía delante de su cara la palabra de Dios. Dios tenía que prepararse. Dios tenía que saber, y él sabía muy bien que estaba con su Padre Celestial. Tenía la protección y la sabiduría de su Padre que le daba día a día. Estaba en conexión con su Padre Celestial. Y nosotros tenemos que prepararnos para nuestro ministerio, hermano, mi hermano. Tenemos que conocer la palabra de Dios. Si no, ¿cómo podemos estar preparados, mi hermano, mi hermana? Fíjate que Dios lo venció con la palabra, Satanás. Imagínate la iglesia del Señor teniendo el conocimiento de la palabra de Dios, lo que puede hacer esta iglesia. Primero Jesús tuvo el llenamiento del Espíritu Santo de Dios. Y la iglesia para ministrar tiene que tener el poder del Espíritu Santo de Dios, acompañado por la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios que nos trae fuerza, nos trae aliento, nos aconseja. Cuando estás caído viene palabra a tu boca, palabra a tu memoria, para darte fuerza. Hermano, mi hermano, una iglesia sin espíritu, una iglesia sin palabra, es una iglesia vencida. Una iglesia que no camina, una iglesia que no avanza. Puede haber muchas canciones, puede haber palabras en este lugar, pero palabras sin espíritu. Solamente va a haber palabra de hombre y se terminó. Va a ser un club social, un club de barrio, que te vas a sentir bien, claro que te vas a sentir bien. Claro que vas a cantar, vas a levantar tu mano, hasta vas a llorar. Pero eso es todo emoción, mi hermano, mi hermana. No hay espíritu. Y Dios quiere que en tu vida haya espíritu. Dios quiere tocar tu corazón. Dios quiere que le conozca por sobre todas las cosas. A veces uno se dice a sí mismo, voy a la iglesia, pero algo me falta. ¿Sabes lo que te falta? Que realmente conozca a Dios en tu vida. ¿Y sabes cómo tenés que conocer a Dios en tu vida? Tenés que rendir toda tu vida a Cristo. Tenés que entregarle toda tu vida a Cristo. Y Él va a entrar en vos, Él va a poner su espíritu en vos y vas a ir conociéndolo día a día. Y Él va a caminar día a día. Y Él te va a ir enseñando día a día la palabra del Señor. Cuando vos agarres tu Biblia, cuando vos la leas y pida al Señor, dame sabiduría y entendimiento a tu palabra. Porque Dios no te puede dar sabiduría, Dios no te puede dar entendimiento si no estudias la palabra de Dios. Es como los chicos del colegio. Si los chicos del colegio no estudian, si los chicos del colegio no escarban y están viendo matemática, lengua, literatura, y no estudian y no leen, nunca van a aprender. Así es también el Hijo de Dios. Si lo querés conocer a Dios, si querés saber más de Dios, tenés que escudriñar la palabra de Dios, guiado por su Espíritu Santo. Primero Dios te pone su Espíritu Santo cuando venís a Él y empezás a pedirle a Dios y empezás a buscar a Dios de la palabra de Dios. Aleluya. Hay un momento que Dios tiene que tener restauración y renuevo. Elías. Vamos a leer en 1 Reyes 19:8. Elías, qué nombre de Elías, qué gran hombre Elías. Tremenda historia de Elías. 1 Reyes 19:8 dice: se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días, 40 noches, hasta Horeb, el monte de Dios. Mi hermano, Elías, hombre poderoso de Dios, que derrotó a los 150 profetas de Baal. Amén.
¿Sabés la historia de Elías? Pero Elías era un hombre, así como vos y yo. Y hasta el hombre que es más usado por Dios, que derrotó los 150 profetas de Baal, también tuvo miedo. También tuvo miedo. Y dice que él se escapó al desierto y se fue a una cueva. Y estaba depresivo, estaba triste, porque la reina la estaba buscando para matar. Fíjate que venía de una gran victoria, una terrible victoria que le dio Jehová de los ejércitos, y se escapó de una mujer. Esto me habla, mi hermano, mi hermana, que hasta el hombre que se siente más en sus pies parados delante del Señor puede caer, puede tener tristeza, se puede deprimir, puede tener un bajón, como decimos los seres humanos. Pero ¿sabés una cosa? Que en ese bajón de Elías, en esa depresión de Elías, Dios se presentó en su vida. Y dice que Dios mandó un ángel a Elías y le dijo, Elías, y le trajo comida y le trajo agua. Come, tome fuerza. Y Elías comió y bebió. Y dice que él tomó fuerza nuevamente y dice que durmió. Se durmió una buena siesta para retomar y seguir tomando fuerza. Y vino el ángel del Señor y lo despertó nuevamente. Elías, ve al monte, ve a Oreb, le dijo. Y comió de vuelta por segunda vez, porque tenía un largo trayecto de 40 días. Y dice que él fue, Elías, a Oreb, al monte Oreb, también conocido como el monte Sinaí, el monte de Dios, a donde también Moisés estuvo. Mirá lo que es la cosa. Elías estuvo ahí, Moisés estuvo ahí, porque era conocido como el monte de Dios, ese lugar. Y dice que Elías caminó 40 días y 40 noches, acompañado por Jehová de los ejércitos. Y Dios le dio fuerza, y Dios se le apareció en el monte. Dice que primero se le apareció como un terremoto, y Dios no estaba ahí. Hubo fuegos y centellas, y tampoco Dios estuvo ahí. Y dice que vino un silbido de un viento apacible, dice la palabra de Dios. Un viento suave. Y en ese viento apacible, en ese viento suave, estaba Dios. Y Dios habló con Elías. Y Dios le dio fuerza a Elías. Así como Dios te quiere dar fuerza a vos espiritualmente, mi hermano. No. ¿Cuánto Elías hay en esta mañana, en este lugar? Que venimos de vencer una gran victoria, que venimos de vencer una gran prueba, y después viene otra prueba más chiquita, te decaes y te olvidaste que venciste esa prueba más grande que la que te está pasando ahora. Pero Dios te quiere alentar, Dios te quiere ayudar, y Dios va a estar contigo, así como estuvo con Elías. El tiempo de buscar es crecer en Dios, mi hermano, mi hermano. Dios quiere transformarnos, quiere buscar un cambio interno y externo, buscando una vida llena espiritualmente hablando, alineados a los propósitos, a los valores y a los pensamientos de Dios. Dios te quiere llevar a que conozcas bien los valores y cuáles son los pensamientos de Dios. Otro ejemplo de 40 días, ¿te acuerdas, Goliat? Dice la palabra de Dios que Goliat estuvo hablando mal al pueblo de Israel y invitando a algún guerrero del pueblo de Israel para que venga a pelear con él. Y lo estuvieron aguantando 40 días a Goliat. Dice que todos los días iba Goliat y echaba contra el pueblo de Israel y decía palabras contra Jehová de los ejércitos. ¿Hasta qué? Hasta que lo escuchó David. 40 días. ¿Y cuántas veces el diablo, cuántos días está escuchándote y te está taladrando la cabeza para que sos cristiano, para que vas a la iglesia, para que orás, para que lees la Biblia? No vayas más a la iglesia,
y el diablo te taladrea la cabeza y te quiere derrumbar. Así era Goliat. Se veía muy fuerte, se veía muy grande porque era gigante, y el pueblo de Israel tenía miedo. Hasta que David escuchó. David, una persona muy bonita, también preparada porque mataba leones, mataba osos, pero le llegó esa bronca de escucharlo, que decía cosas contra el Dios de los ejércitos. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Decía David, que dice cosas contra el Dios de los ejércitos. Y dice que David solamente con su, ¿cómo que se llama? Con su honra. Dice que el Saúl le quiso prestar su armadura y se sentía incómodo, pesado. Él era una persona ágil y se sacó esa armadura para ir a pelear contra Goliat. Mi hermano, no te dejes amedrentar por el diablo. Escuchalo, pero no le hagas caso, porque va a venir y te va a hablar, y te va a hablar, y te va a hablar. Pero en el nombre de Jesús, decirle, en el nombre del Señor de los señores, en aquel que me cambió la vida, en aquel que me dio esperanza, en aquel que me dio esperanza, en aquel que me dio salvación, en el nombre de Jesús voy a vencer. Porque yo no sirvo a un hombre, yo sirvo al Dios de reyes, al Señor de señores. Amén. David estaba bien seguro en qué confiaba y en quién servía. Y Dios usó y mató al gigante Goliat. Tenemos un último ejemplo en esta mañana. Vamos a leer rápidamente en Jonás 3:4. Jonás 3:4 dice, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Jonás tenía que ir a predicar a Nínive. Hermano, mi hermano, Nínive no era una nación fácil, ¿eh? Nínive en esa época era uno de los países, una de las ciudades más corrompidas que había en la época de Jonás. Encima era enemigo de Israel. Y él como enemigo tenía que ir a predicar a Nínive, a sus enemigos. Esto me lleva a un aprendizaje, mi hermano, que a veces cuando Dios pone en tu corazón predicarle a alguien que no querés, a alguien que no te cae bien, tenés que ir. A veces prejuzgamos de personas que no queremos o personas que no me caen bien, pero para Dios, Dios ve el corazón y Dios sabe cuál es la situación de cada persona y Dios sabe cuál es lo que Dios quiere hacer de esa persona. Por eso, mi hermano, mi hermana, si le tenés que hablar a alguien que no te cae bien, o quizás te hizo algo malo, o quizás te dejó de lado, o quizás hizo algo que te lastimó en tu corazón, en tu interior, en el nombre de Jesús tenés que ir y hablarle de la salvación. Porque Dios murió por todo ser humano en este mundo. Dios no hace acepción de persona, hombre, mujer, bueno y malo. Dios a todo ama y para todo el mundo es salvo. Entonces, amigo, amiga, mi hermano, mi hermana, si tenés que hablar de aquella persona que te hizo daño, que te lastimó en algún momento de tu vida, hacelo. Hacelo porque es plan de Dios. Así como Jonás tenía que ir a predicar a sus enemigos, y dice que llegó temor desde el rey hasta el más pequeño de esa ciudad. Y dice que dice que ayunaron y se vistieron de silicio. Llegó arrepentimiento a la ciudad. Y dice que ellos conocieron la salvación de Jehová en los ejércitos. No siendo hebreos, no siendo judíos, Dios puso los ojos
en esta ciudad tan pecadora. Esto me demuestra que Dios es un Dios misericordioso, que Él está dispuesto a perdonar y a hacer borrón y cuenta nueva en tu vida. Dice la palabra de Dios, las cosas viejas pasaron, Dios ya se olvidó, ya sepultó, ya lo mandó al fondo de la mar, todo lo que hiciste y todas las cosas son hechas nuevas. Amén. Vamos a leer rápidamente en Proverbios 3, 5 y 6. Proverbios 3, 5 y 6. Y te voy a dejar este versículo bíblico para vos. Proverbios 3, 5, 6 dice, escucha bien, palabra de Dios para tu vida. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabios en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Amén. No seas terco, no quieras tener siempre la razón. Apártate del camino pecador. Apártate de los malos caminos, hermano, mi hermana. Yo no sé cómo es tu día a diario, no sé cómo es tu caminar diario, pero si estás en malos caminos y sabes que estás haciendo mal, apártate del mal. Y dice el 6, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Reconócelo a Dios como tu único y suficiente Salvador. Y Él va a enderezar tus caminos. Él va a enderezar tus veredas. Él va a hablar a tu corazón. Y Él te va a hacer ver lo que está bien y lo que está mal. Porque Jesús va a ser tu guía. Amén. Que Dios te bendiga en esta mañana. Gloria a Dios. Gracias a Dios por su palabra. Una aclaración de algo que se equivocó, que por ahí dicen, ¿qué pasó? Disminuyó la cosa. Los profetas eran 450, no 150. Había 450 de Baal y 400 de Acera. Tío, pues por ahí se le perdieron en el camino. Se fueron en el barquito con Jonás. No, a veces nos pasa que estamos ahí en el frente y se nos traba la cosa y se nos va, sobre todo a mí. Como ahora, que tengo un versículo, o mejor dicho, los versículos que leyó al final Walter, el 5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. O sea, confíale más a Dios que al hombre, ¿no? Y no te apoyes en tu propia prudencia, o sea, no te creas sabio, como dice, en tu propia opinión. Pero dice el versículo 7, justamente dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Él terminó ahí, pero yo le agrego, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tu hueso, dice el versículo 8. Así que hasta por salud te conviene creer y confiar en Dios. Porque justamente hablando de los versículos que se me olvidan, dice, David decía, cuando callé, se envejecieron mis huesos, ¿verdad? Bueno, tenía esa duda si se envejecieron. Cuando callé, se envejecieron mis huesos. Es decir, cuando me guardé lo que tenía adentro, cuando me guardé, hoy hablábamos de cadenas romper, cuando guardé la bronca, cuando guardé rencor, amargura, tristeza, dolor, cuando callé todo eso, me hace mal. Por eso dice, no seas sabio en tu propia opinión, no quieras hacer las cosas a tu manera. Sino dice, fíjate en Dios de todo tu corazón, confía en Jesús.
Hoy hablaba al principio Walter de una iglesia sin espíritu, que tenemos que ser llenos del espíritu, y justo hoy leía acerca de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo, y dice, y recibieron poder y empezaron a hablar en lengua o en idiomas para cada uno de los que estaban, e inmediatamente, después de eso, Pedro comenzó a predicar la palabra, y el que antes era un hombre torpe, un hombre arrebatado, ¿no? Un hombre que siempre quería ser primero, lo primero que hizo fue predicar el Evangelio y explicarlo con el Antiguo Testamento. Y dijo, porque lo que pasó fue, está en el libro de Joel, y dijo el profeta, y dijo David, y entonces empezó a hablar, a predicar el Evangelio con la Biblia. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le dio el discernimiento, le dio el entendimiento y le dio la luz. Y necesitamos más del Espíritu Santo. Amén. Decía Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que Él crezca, para que Jesús crezca, ¿no? Es decir, ahí lo que decía Juan era que Él era un hombre recontra conocido por las cosas que hacía, y Él dice, yo tengo que dejar, me tengo que apartar, para que en realidad el que vino a hacer, yo solamente abrí el camino, lo que vino a hacer la obra es el de Jesús. El que tiene que crecer es Jesús. El importante es Jesús. Y nosotros necesitamos menguar nosotros, nuestra personalidad, nuestro carácter, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, dejarlo de lado para crecer en el Señor, para dejar que Jesús crezca en nosotros, para dejar que el Espíritu Santo nos inunde con su presencia y nos dé la sabiduría, el discernimiento, el entendimiento, podamos conocer más de Jesús. Amén. Gracias a Dios por la palabra. Dios bendiga a su siervo y a su iglesia. Vamos a ponernos de pie y vamos a terminar en esta mañana.